Expreso Royal, el repaso a las noticias que han podido pasar más desapercibidas la última semana al más puro estilo Desayuno Royal. Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845, ya estoy de vuelta de vacaciones y vamos a continuar con este noticiario donde lo dejamos en la semana anterior. Y es que ya han detenido al autor del disparo que mató al activista político Charlie Kirk en Estados Unidos. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años del estado de Utah y que forma parte de una familia conservadora. Se supone que era una familia que apoyaba al presidente Donald Trump y pues Tyler decidió por sí mismo, parece que sin más personas implicadas, acabar con la vida de Charlie Kirk. Estaba saliendo con una chica trans y bueno, pues de hecho su novia acabó delatándole porque el mismo Tyler Robinson le confesó a ella que pues había sido él quien había disparado, como que su novia no se lo creía, pero finalmente aportó las pruebas de la conversación de Discord a la policía y al FBI. Pero Tyler Robinson se ha entregado a la policía a instancias de su padre. Ha sido su familia quien le ha delatado porque el FBI publicó las imágenes cuando Tyler estaba escapando del lugar del crimen y pidió la colaboración ciudadana porque no se le veía completamente la cara. Su familia, cuando vio esas imágenes en televisión, pues lógicamente le reconocieron y le preguntó su padre, o al menos esto es lo que ha declarado, que oye Tyler, ¿eres tú el que sale en las fotos? Y bueno, pues el hijo les confesó todo y finalmente fue a la policía y se entregó al FBI. Está ya bajo disposición judicial y se enfrenta ahora incluso hasta pena de muerte, puede caerle, si no prisión incondicional y de cadena perpetua o en cualquier caso pues 25 años, depende al final de si estima el jurado que ha sido un crimen doloso y un crimen intencional, que parece que así ha sido. Encontraron también el arma, el fusil, hay imágenes y se ha publicado un vídeo que se veía cómo estaba yendo al evento y llevaba el fusil en la pierna, por lo tanto camina como si estuviese cojo, y han encontrado ciertas grabaciones en las balas y en el propio arma que bueno pues sostenían que se trata de un lobo solitario que decidió tomarse la justicia por su mano. Como digo, ahora tiene que realizarse el juicio. Descanse en paz Charlie Kirk, ya lo comentamos en el episodio anterior. Y pasamos a noticias un poco más alegres y en concreto nos vamos al deporte, donde Yanire González Echavirri, de 20 años, ha conseguido la medalla de oro en el Mundial de Surf y es la primera vez que España gana esta medalla. Con solo 20 añitos ha conseguido imponerse después de una clasificación un tanto accidentada, múltiples repescas, donde tuvo que enfrentarse de hecho a su hermana pequeña y acabó imponiéndose a ella para luego en la final pillar unas olas muy buenas al comienzo y luego poder mantener esa distancia con respecto a sus perseguidoras. El equipo español también por equipos, en la categoría de por equipos básicamente, quedó en bronce, tercera posición, por detrás de Australia y de Perú, lo cual también es igualar el mejor resultado que había tenido la selección española de surf hasta este momento. Yanire empezó a hacer surf a los 9 años y ya empezó a destacar a una edad muy temprana porque me parece que con 14 años ya se proclamó campeona de España. Ahora su objetivo es clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, que también incorporan el surf como deporte olímpico. Así que nuestros mejores deseos tanto para ella como para su hermana, que también hace surf. Tienen por lo visto estilos un poco diferentes, una es más agresiva que la otra, pero en cualquier caso mucha suerte a las hermanas y a todos los deportistas, a todos los surfistas españoles que intentan clasificarse a los Juegos Olímpicos. Como digo, quiero aprovechar este noticiario para dar un poquito de voz a aquellos deportes que puedan ser más minoritarios o no tan seguidos como los mainstream de toda la vida, fútbol, básquet, etc. Y nos vamos ahora a hablar de noticias científicas, porque llegan unas novedades muy buenas desde Sudáfrica, en concreto desde la Universidad de Pretoria, donde se ha conseguido realizar con éxito un trasplante de oído medio, donde se han incorporado 3 huesecillos del oído. Ya sabéis que en el oído hay 4 huesecillos que son los que provocan, o sea, vibran con el sonido, y eso es lo que provoca pues el estímulo que nuestro cerebro interpreta como sonido, ¿vale? Cuando escuchamos. Entonces, estos huesecillos se han conseguido trasplantar, pero lo novedoso es que no eran huesos reales los que se les ha puesto, sino que se han creado los huesos específicamente para la persona que los ha recibido y se han hecho mediante impresión en 3D. Lógicamente hay que utilizar determinados materiales, iba a decir biodegradables, pero más bien la palabra es biocompatibles, que intenten evitar el rechazo, pero básicamente han pintado en 3D huesos y se los han puesto en el oído a una persona que ha podido recuperar el sentido, ha podido recuperar el oído y la escucha gracias a estos huesecillos que se han impreso
para esta persona. Y claro, con huesos uno puede pensar que es más fácil, pero es un paso para luego poder imprimir tejidos que sean más complejos y quizás en el futuro, quién sabe, a lo mejor imprimir un órgano completo y poder reemplazar, pues qué sé yo, un riñón por otro riñón que esté impreso en 3D. Quizás algún día sea posible. De momento, en este caso, han reemplazado el martillo, el yunque y el estribo, que así es como se llaman los 3 huesecitos que estaban por aquí, y de momento está funcionando perfectamente. Como digo, se tienen que realizar más prácticas de este tipo y avanzar no solo de huesecillos del oído a otras cosas, pero en cualquier caso es un tremendo avance. Y mira, ya que estamos con el tema científico, quiero hablaros del nuevo proyecto de defensa planetaria que está haciendo China, porque tiene la misión para el año que viene de lanzar una nave que impacte contra un meteorito y lo desvíe de la Tierra, al más puro estilo Armageddon, que no sé si habéis visto la película, pero básicamente, y no os hago ningún spoiler, Bruce Willis tiene que liderar a unos astronautas que van a ir a un asteroide que va a impactar contra la Tierra porque tienen que colocarle cargas explosivas para hacer que se desvíe de la trayectoria. Y hay muchas películas que tienen esta, digamos que esta narrativa o este guión, este argumento, y siempre pienso que ¿por qué no prueban estos planes antes de que ya esté viniendo el asteroide? Es decir, haz alguna prueba, porque siempre en todas las películas parece que va a ser la primera vez que se va a hacer algo así. Bueno, la NASA ya lo hizo hace 2 años. Bueno, de hecho, llevaba desde el año 2013 realizando un proyecto que era el proyecto DART, que era en colaboración con la Agencia Europea del Espacio, pero finalmente no se pusieron de acuerdo y al final lo hizo la NASA por sí sola. En el año 2022 lanzó una nave que impactó contra un asteroide, que era un asteroide pequeñito, estamos hablando de 100 metros de diámetro, más o menos del tamaño de un campo de fútbol, y directamente pues la nave impactó contra este asteroide y pudieron demostrar y probar que habían desviado la trayectoria de un pequeño asteroide, como un primer paso para decir, oye, somos capaces de hacerlo y en caso de que algún asteroide vaya a impactar contra la Tierra, pues ya por lo menos digamos que no es ciencia ficción, que es algo que se puede hacer. Hay que decir que son asteroides muy pequeñitos, o sea, 100 metros no es del tamaño de pues el asteroide que extinguió a los dinosaurios, o de asteroides que aunque no provoquen una extinción masiva, sí que nos hagan retroceder bastante o causen muchos daños. Con eso basta con 1 kilómetro de diámetro, que eso ya es un pedazo de asteroide que puede reventar bastante el planeta, ¿vale? Aunque no nos extingamos como especie, pero vamos, muchos sí que moriríamos o morirían, ¿vale? Depende de aquí de la suerte que tenga cada uno. Pero bueno, el caso es que Estados Unidos hizo su misión y China dijo, nosotros también queremos tener nuestro propio programa de defensa interplanetaria y entonces van a lanzar una misión que se va a componer de 2 naves. Han elegido un asteroide que está pasando muy lejos de la Tierra y de hecho el vuelo para llegar al asteroide va a tomar más de, creo que casi un año, 10 meses me parece, y van a mandar 2 naves. La primera nave va a ir al asteroide, se va a posar en el asteroide, va a sacar fotos, va a recoger información sobre los materiales, sobre la composición del asteroide, la trayectoria, y luego va a despegar del asteroide y se va a quedar observando y grabando el impacto de la segunda nave, que la segunda nave es la que tiene que impactar y hay que decidir muy bien cuál es el punto óptimo para impactar, porque no es lo mismo que tú impactes, imaginaos el planeta Tierra, si tú quieres moverlo de la órbita, es decir, te imaginas la Tierra como si fuese una canica, tienes que golpear en un punto donde, pues qué sé yo, haya una roca, por ejemplo, hay una montaña y como que esté todo unido y transmita todo el movimiento que vas a impactarle, que vas a atribuirle con la nave. Sin embargo, si impactas, qué sé yo, en el agua o en un bosque, como que intuitivamente dices, oye, como que los árboles están amortiguando parte del impacto. Bueno, pues lo mismo ocurre con estos asteroides. Evidentemente en estos asteroides no hay árboles ni hay nada similar, pero sí que puede haber escombros o materia que no esté bien fija, entonces hay que intentar impactar en la parte más dura de este asteroide. Pero bueno, el caso es que los chinos van a lanzar esta segunda nave, va a impactar, la primera nave va a grabarlo todo y va a visualizarlo y podrían ser el segundo país capaz de desviar científicamente la órbita de un asteroide. ¿Cuánto va a desviar la órbita en caso de que salga bien? Estamos hablando de algo modesto, ¿vale? 3-5 centímetros es lo que va a desviar. O sea, ya no estamos hablando de... A ver, sí, 5 centímetros pueden ser muchos si el impacto lo haces a miles de kilómetros del planeta Tierra. Igualmente, todavía son cantidades bastante modestas, aunque simplemente se trata de hacer colisionar una nave no tripulada contra el asteroide. O sea, entiendo que si empiezas a meter ahí bombas y demás, pues puedes hacer que la desviación sea mayor, pero como digo, es un comienzo y cada
cada vez mola porque estamos como viviendo ese futuro de las películas de ciencia ficción, cada vez se está acercando más y puede que lo lleguemos a vivir. Pero bueno, ojito con el sistema de defensa planetario que está preparando el gobierno de China. Y ya que estamos hablando del espacio, vamos a hablar de tecnología y en concreto de SpaceX, la empresa de Elon Musk y bueno, y muchos otros inversores, que ha cerrado hace pues unas semanas, a principios de este mes de septiembre, cerró una de las compras más importantes porque se compró todo un ancho de banda o una frecuencia en concreto por 17.000 millones de dólares que les puede permitir lanzar satélites, bueno, los satélites que ya tiene la constelación de Starlink, digamos que lo que quieren es tener una frecuencia garantizada que les permita dar conectividad a los teléfonos móviles. Starlink, ya sabéis que funciona con muchos satélites y tú tienes una antena parabólica en la superficie, en la Tierra, y eso te da internet, ¿vale? Pero necesitas tener el dispositivo nuevo, necesitas tener esa antena parabólica para poder tener internet. Bueno, pues con esta nueva frecuencia lo que quieren hacer es que esa frecuencia pueda ser recibida en los teléfonos normales que tiene la gente sin necesidad de antena y que tengamos conectividad tanto a internet como por teléfono en cualquier punto del planeta. Normalmente uno pensará, dice, bueno, eso no es ninguna novedad, yo ya tengo cobertura, ya tengo 3G, tengo 4G, tengo 5G con mi teléfono. Normalmente sí, pero lo tienes gracias a antenas que se colocan en diferentes puntos de las ciudades o en las montañas que están cercanas a las ciudades. Pero hay muchos puntos del planeta Tierra que son puntos ciegos porque casi no vive gente ahí y entonces no compensa instalar una antena. Claro, desde el espacio tú puedes tener un satélite y ese satélite puede estar alimentando aquellas zonas donde no sale rentable poder poner una antena. A veces no sale rentable porque no vive gente, otras veces no sale rentable porque vive poca gente y hay otras veces que no sale rentable porque la gente que vive no tiene poder adquisitivo como para poder pagar una tarifa de móviles y por eso pues las compañías dicen, oye, pues mira, esto no vamos a poner aquí una antena porque no nos sale a cuenta. Bueno, pues todo eso son los problemas que quiere resolver Starlink mediante esta adquisición. La compra la ha hecho a EchoStar y es para Estados Unidos, es válida para Estados Unidos y ha pagado 17.000 millones de dólares, simplemente por tener el derecho a utilizar esta frecuencia. Claro, ha habido mucho revuelo, pero ciertamente SpaceX todavía no tiene la tecnología para poder utilizar los satélites y que los satélites sirvan de antena a los teléfonos que hay en la superficie. Además, este ancho de banda requeriría modificaciones en los chips y en los teléfonos que tenemos hoy en día. Es decir, tu teléfono normal y corriente, aunque sea el último iPhone, que salió hace nada, no sería capaz de asumir esos datos, sino que requeriría ciertas modificaciones por parte de los productores de estos teléfonos móviles. Por otro lado, el competidor la empresa competidora que tiene también la idea o el sueño de poder hacer esta comunicación, de dotar de cobertura a los teléfonos móviles desde el espacio y así poder cubrir todo el planeta Tierra, se llama AST. AST Space Mobile es una empresa de la que ya hablé en el podcast de Spice y Fortuna y ellos lo que han desarrollado, ellos ya sí que tienen la tecnología y lo que han desarrollado es un satélite que cuando lo lanzan luego se abre y es como una antena gigante que va a estar orbitando en el espacio. Tienen ya la tecnología probada, digamos, que ya lo tienen construido, han sido capaces de empaquetarlo todo dentro de un satélite que pueda ser lanzado en un cohete, pero lo que no tienen son cohetes. SpaceX tiene muchos cohetes para lanzarlos, ellos no tienen cohetes y se están atrasando mucho en los lanzamientos, que tampoco es que dependan de ellos, sino que dependen de proveedores que les tienen que poner en órbita los satélites. Y ellos, AST, ya tienen la tecnología desarrollada y no necesita que los teléfonos móviles tengan ninguna clase de chip especial para poder tener cobertura. Digamos que funcionarían los teléfonos que tenemos ya hoy en día. Con lo cual, es como mucho más prometedor, pero claro, son dos empresas que una es el monstruo liderado por Elon Musk, la otra, pues AST tiene menos financiación, tiene menos efectivo y tiene que lanzar toda su constelación de satélites y no tiene la posibilidad de estar lanzando satélites constantemente como sí que tiene SpaceX. Veremos al final quién gana o a lo mejor llega un tercero, por ejemplo Amazon, que quiere invertir en el espacio y dice, oye, pues compro al pequeñito, compro a AST y con esto puedo competir contra SpaceX y contra Elon Musk. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero simplemente por dejaros más cositas para que podáis curiosear y fisgar un poquito, porque esto lo he contado de manera muy sencilla, muy básica y haciendo muchas simplificaciones. Venga, y vamos a hablar un poquito de ciencia y de cómo la inteligencia artificial está ayudando a descifrar el idioma de algunos animales. Y sí, esto que puede sonar a ya lo adelantaron los Simpson, pues eso mismo es lo que se está haciendo porque se están encontrando ciertas, digamos, construcciones gramaticales en los sonidos que emiten ciertos animales. Hablamos de chimpancés, de cetáceos, de algunas aves, que parece que los sonidos que emiten tienen cierta estructura y que los animales se comunican a través de ellos de una manera más compleja. Que a ver, que ya sabemos que cuando un perro ladra a otro, pues de alguna manera ellos se están entendiendo, pero
lo que no estaba tan claro es que si simplemente en un ladrido de decir, oye, estoy modo agresivo, estoy modo tranquilo, o si verdaderamente estaban como conversando entre ellos. Bueno, parece que la inteligencia artificial está ayudando a descifrar un comportamiento que es un poquito más complejo del que creíamos inicialmente que tenían estos animales y que parece que sí que se comunican más cosas de las que nosotros pensábamos inicialmente. Veremos al final en qué queda, pero es muy interesante que alguien esté decidiendo poner todo el poder de computación de la inteligencia artificial a descifrar el idioma de los chimpancés. Pero bueno, quizás de aquí a unos años o unos meses, quién sabe, podamos tener una conversación o una traducción in real time con un mono o con una orca o con un delfín. Tiempo al tiempo. Y vamos a pasar a hablar un poquito de geopolítica y en concreto cómo quedó esa misión armada que estaba haciendo Estados Unidos en el Caribe rumbo hacia Venezuela. Porque no sé si recordáis que mandaron numerosos buques de guerra hacia Venezuela y Donald Trump dijo que tenía orden de capturar a Nicolás Maduro y estaba acusado de narcoterrorismo. Por lo tanto, como que eso les habilitaba a poder, pues, qué sé yo, invadir Venezuela y, digamos, detener a Nicolás Maduro. Veremos cómo de lejos llegan, pero de momento los barcos siguen apostados en el mar del Caribe y cada cierto número de días, pues vemos cómo lanzan un misil y revientan una lancha que dicen que es una lancha de narcotraficantes que está llena de droga y pues se la cargan. Que claro, como le tiran un pepo a una lanchita, pues claro, aparte de que mueren todos sus ocupantes, no se puede saber si llevan o no llevan la droga. Imagino que sus servicios de inteligencia serán buenos y tendrán buenos soplos y sabrán cuándo es una lancha de recreo y cuándo es una lancha de traficantes. Pero bueno, que en cualquier caso, vaya miedo, ¿sabes? O sea, vas ahí con tu lanchita y bueno, si tienes una lancha en el Caribe no salgas, ¿sabes? Por si acaso, o sea, no te vayan a confundir. Todo esto lo hace el ejército de los Estados Unidos bajo estricto o siguiendo órdenes directas de Donald Trump y lo hacen siempre en aguas internacionales. Nicolás Maduro ya ha, digamos, el conflicto diplomático que lo que está intentando es ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ya ha declarado que esto está en contra del derecho internacional y que no son lanchas de narcotraficantes y que no tienen ninguna clase de vinculación. Veremos al final en qué queda todo esto, pero que sepáis que esta maniobra de presión de los Estados Unidos sobre Venezuela y en concreto sobre Nicolás Maduro sigue en pie, sigue en vigor y hay acción cada ciertos días donde vemos cómo eliminan una de estas lanchas y Donald Trump ya ha declarado que de momento está entrando menos droga en Estados Unidos, que al final es de lo que se trataba todo este operativo. Y ya que estamos hablando de política, vamos a viajar a España, donde tenemos un escándalo con las pulseras de seguimiento y geolocalización de los maltratadores de mujeres. Y veréis, os resumo rápidamente para aquellos que me veáis desde fuera de España o los que me veáis desde España y no sepáis exactamente de qué va esto, y es que los servicios públicos, no se sabe si el Ministerio de Igualdad, si la Fiscalía, si el Ministerio del Interior, pero al final los jueces, cuando hay un delito de violencia de género y hay un delito de un hombre que ha maltratado a una mujer o que ha acosado a una mujer, una de las penas que imponen los jueces son órdenes de alejamiento. Es decir, tú eres el violador, eres el acosador de una mujer, pues una de tus penas, independientemente de si luego vas a la cárcel, tienes multas, etcétera, pero una pena que vas a tener es que no te puedes acercar a la víctima a menos de 100 metros, 200 metros, 3 kilómetros, lo que te diga el juez, ¿vale? Y entonces, para controlar que eso se cumpla, lo que hacen es les colocan unas pulseras de geolocalización en los tobillos a los condenados y las mujeres pues saben cuál es su posición pues simplemente por el GPS de su teléfono móvil. Si en algún momento el acosador, el potencial criminal, se acerca más de lo debido y más de lo que legalmente puede a la mujer, estaría cometiendo un delito por violar su orden de alejamiento y debería ser detenido, aparte de que hay que avisar a la víctima de, oye, cuidado que este está yendo a por ti, ¿vale? Bueno, pues parece ser que las pulseras que compró España hace un año no funcionan bien, ¿vale? Y es que rebajaron el precio, por lo visto de 3.000 euros que costaba cada una, lo bajaron a 690. He oído por ahí en algunos programas de televisión que estaban diciendo que encima antes la batería les duraba 6 meses y cuando tenían que cambiar la batería se lo cambiaban en comisaría de policía, es decir, que el propio violador acosador tenía que ir a la comisaría de policía donde la policía le reemplazaba la batería cada 6 meses para que siempre funcionase. Y ahora las nuevas pulseras, por lo visto, pues poco más que las tienes que cargar el propio violador, ¿sabes? Y si no la cargas, o sea, como si fuera el móvil, además que había que cargarlas cada día. Bueno, no sé, estoy leyendo unos disparates que al final el resultado es que el Consejo General del Poder Judicial lleva meses advirtiendo de que no están funcionando correctamente y que hay víctimas que se han cruzado con su acosador por la calle y sin que el aparato pite y sin que el aparato sea capaz de señalar que alguien está infringiendo
una condena que ha dictado un juez o ha dictaminado un juez. Entonces, bueno, pues hay aquí un cruce de acusaciones de un ministro, la ministra de Igualdad diciendo no, esto no es la responsabilidad mía, esto lo tiene que comprar otro. Entonces, bueno, el circo de siempre con los políticos, y en concreto en España, pero vamos, imagino que será lo mismo en cualquier país del mundo, en el que empiezan a echarse la culpa los unos a los otros, dentro incluso del mismo partido, en plan de no, esto no es mi responsabilidad, no, es que esto no es mi trabajo. Bueno, pero al final el resultado es que no deja de ser los ciudadanos los que acaban pagando el pato. Y en un tema tan sensible como la violencia de género, con el que han dado tanto la matraca de la violencia contra la mujer, han destinado tantos millones de euros, me cuesta muchísimo creer que en lo más básico, donde te tienes que gastar el dinero lo que haga falta, que es en mantener localizados y controlados a los acosadores, con el mejor material y la mejor pulsera de seguimiento que pueda existir, y tener además habilitados todo el soporte de ayuda que puedan necesitar las víctimas, tanto telefónica como presencial, y tener, digamos, el dispositivo de seguridad, eso es donde debería ir el dinero y no al resto de digamos, iniciativas y las comúnmente denominadas chochocharlas y observatorios y estudios y mierdas que podemos entrar a debatir si son completamente inútiles o son mínimamente útiles, pero lo que está claro es que primero hay que gastar en lo otro y no se está haciendo. Y para mí es una auténtica vergüenza, bueno, ya lo es cada vez que muere una mujer asesinada por un hombre, y esa mujer venía arrastrando mucho acoso durante muchos meses anteriormente y no había denunciado, porque ese es un fallo del sistema. El sistema no ha dado las garantías suficientes para que esa mujer pudiese denunciar, pero más sangrante es todavía que gente que haya denunciado, o gente que no solo haya denunciado, sino que el agresor haya sido condenado, que luego pongas unas pulseras que son de los chinos y que son defectuosas. O sea, me parece completamente esperpéntico. Pero bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, porque ya digo que ahora están en el pleno momento en que los políticos van a estar tirándose los trastos a la cabeza. Cuando leáis todas las noticias, lo que tenéis que pensar es que me da igual. O sea, es que os tendréis que ir todos por inútiles y poner otros. Pero bueno, ese es el problema del sistema actual, que en la partitocracia de partidos políticos, y esto es opinión personal, al final lo único que premia es que los inútiles lleguen al poder, y independientemente de ideas políticas que tenga cada uno de ellos. Más serio con el tema político o geopolítico se están poniendo las cosas en Estonia y en la frontera con Rusia. Y es que hace unos días se han detectado 3 cazas de Rusia que han invadido el espacio aéreo de la OTAN, en concreto el espacio aéreo de Estonia. Se trata de 3 cazas MiG-31 de Rusia que invadieron el espacio aéreo de Estonia y, bueno, pues los mecanismos de defensa de la OTAN tuvieron que ponerse en marcha, despegaron varios cazas, interceptaron a los aviones de combate rusos que venían con las radios apagadas, el transpondedor, que es lo que envía la posición, apagado, sin planes de vuelo, sin comunicación, y pues bueno, lo que es claramente una provocación. Es algo que Rusia realiza con relativa frecuencia, ¿vale? Simplemente pues una pequeña tocadita de huevos, ¿vale? De a ver cómo reaccionan, ¿no? A ver qué hacen, porque claro, lógicamente no le vas a meter un pepo a un caza que de repente entra en tu espacio aéreo, porque te intentas comunicar con él, no te responde, no sabes si viene a atacar, a lo mejor quiere desertar, entonces tampoco vas a provocar una guerra por la mínima cosa, pero son estrategias que se utilizan muchas veces para provocar al contrario. Normalmente no son cazas, de todas formas, metes un avión de transporte, metes un avión de espía, un avión que fotografía cosas, ¿no? Y dices, no, es que estaba volando cerca de la frontera y pues me he desviado. Ahora los sistemas son muy fiables, pero justamente ese avión se ha desviado, entras en espacio aéreo enemigo y bueno, pues ya tienen que despegar unos cazas, hacen señales visuales al avión porque como no está con las radios conectadas y demás, y no se puede establecer contacto, pues establecen contacto visual y los cazas se ponen en paralelo y le dicen al tío que te voy a acompañar a la salida y te largas de mi espacio aéreo. Pero bueno, en cualquier caso, Estonia ha invocado el artículo 4 del Tratado de la OTAN, que básicamente es invocar la defensa de todos los miembros. El Tratado de la OTAN, todos los países que forman parte de la OTAN tienen la obligación de defender militarmente a cualquiera de los estados miembros en caso de que su seguridad nacional se vea, digamos, que peligre, ¿no? o que se vean atacados. Es una alianza militar. Y por lo tanto, pues Estonia, que es un país muy pequeñito, ha dicho, oye, los rusos han entrado con 3 aviones de combate en mi territorio y bueno, pues ya todos los países de la OTAN se han volcado en mandar más cazas, más soldados y más sistemas de vigilancia a la frontera que tiene la OTAN con Rusia. Pero bueno, pues digamos que tensar un poquito más la cuerda, que
ya está suficientemente tensa en esa zona del mundo, en concreto en la guerra de Rusia con Ucrania. Y para acabar con una nota de humor, tengo esta noticia que nos llega desde Mallorca, donde una mujer ebria ha recorrido 14 kilómetros conduciendo un coche sin dos ruedas, ¿vale? Por la autopista, tranquilamente, sin dos ruedas, no sin el neumático, y sin la llanta. Me parece bastante loable. Si veis el vídeo, la verdad es que tiene mucho mérito el conducir en línea recta sin dos ruedas, pero sin dos ruedas así. El coche quedó reventado, evidentemente la mujer ha sido detenida, acusada de delitos contra la seguridad vial, pero en cualquier caso, o sea, no sé, 14 kilómetros, es que son muchísimos. Claro, dicen, no, estaba intentando llegar al pit lane, ¿sabes? A que le cambien las cosas, como hizo Fernando Alonso, de hecho, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Y de hecho, eso me recuerda que la Fórmula 1 va a empezar justamente en Azerbaiyán. Así que aquí lo dejamos, espero que os haya gustado este noticiario semanal. Nos vemos en el siguiente Expreso Royal.